Fascinado por la recia personalidad de Juan el Bautista, que envuelto en una áspera piel, con su pelo hirsuto, su mirada centelleante, su voz tonante y con el agua del río Jordán a los tobillos, reprendía a los dirigentes judíos y los llamaba al arrepentimiento, el pescador Andrés escuchaba absorto y de pronto el Bautista suavizó el tono de su voz y serenó su expresión al observar un espigado hombre de unos 30 años que avanzaba majestuosamente por entre la gente. Entonces el viento amainó, los pájaros dejaron de gorjear, el rumor del agua cesó y el profeta, señalándolo, dijo suavemente: este es el Cordero de Dios. Todas las miradas se dirigieron al recién llegado y Andrés con su compañero, atraídos por él, como si fuera un imán, le siguieron en silencio a prudente distancia y cuando estaban lo suficientemente lejos de la multitud, Jesús volteó a mirar y les preguntó: ¿qué buscáis? Andrés le respondió: Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús contestó: venid y lo veréis. Y luego de llevarlos a donde se quedaba esa noche, permanecieron con el Señor el resto de la tarde. A continuación, Andrés fue por su hermano Simón y se lo presentó a Jesús. Al otro día el maestro se acercó a la orilla del lago de Galilea, en el que los hermanos Andrés y Simón echaban las redes, y el maestro les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Desde ese momento Andrés, el primer apóstol convocado, por eso la iglesia bizantina le otorgó el título de protóclitos, que significa primer llamado, se ató a Jesús para siempre. Andrés, nacido en Betsaida, al norte del mar de Galilea o lago de Tiberíades, que era un pescador por tradición, se sintió atraído por el crudo mensaje de Juan el Bautista contra la anquilosada clase sacerdotal y la opresiva casta dominante que encabezaba en ese momento Herodes Antipas, y durante algún tiempo fue uno de sus más entusiastas seguidores, hasta que Jesús lo escogió como su primer apóstol y desde entonces, con su hermano Pedro, encabezó el colegio apostólico sobre el que tenía una indudable ascendencia por su prudencia, tacto, capacidad organizativa y sentido común para solucionar los problemas del grupo, como ocurrió cuando al otro lado del mar de Galilea la multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta y el maestro preguntó: ¿dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Y el recursivo Andrés sacó a relucir su fe al responderle: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y a continuación nuestro Señor realizó el milagro de los panes y los peces. El mismo Andrés fue el mediador para que Jesús recibiera en Jerusalén antes de la Pascua a los griegos y delante de ellos anunciara que ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Andrés, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, salió a evangelizar en Grecia y en la región de Epiro. Allí obtuvo numerosas conversiones. Luego pasó a Acaya, logrando resultados sorprendentes, lo que acrecentó su fama y con ella los peligros, puesto que por ser colonia romana, sus autoridades veían con preocupación la penetración de esa secta cristiana que estaba alejando a los paganos de sus dioses. Y por eso en la ciudad de Patras, que se paralizó a su llegada, el gobernador lo apresó y lo condenó a morir crucificado en una cruz en forma de X, a la que desde entonces se conoce como Cruz de San Andrés. Pero como solo fue atado a ella, San Andrés aprovechó los 3 días de su agonía para predicar y ensalzar a Cristo, y con ello consiguió que todo el pueblo abrazara la fe cristiana. Por lo tanto, San Andrés, considerado el padre de la Iglesia Oriental, fiel al rito romano, es el santo patrono de Rusia, Rumania, Escocia, Ucrania, Sicilia y hasta en Colombia. El archipiélago de San Andrés y Providencia está consagrado a su nombre. Por eso hoy 30 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Andrés que nos dé confianza para seguir incondicionalmente a Jesús cuando nos llame.